Óscar Valderas. Pues queremos platicar de este tema con él. México disuelve la unidad especializada que cooperaba con los agentes de la DEA contra el narco. ¿Cómo podemos interpretar esto, Óscar? Muy buenas tardes. Hola Cintia, hola Daniel, qué gusto saludarlos, muchas gracias por la invitación. Pues mira, hablar de este tema importante, Oscar, siento que nos están dejando solos a los mexicanos en la indefensión ante algo que ahorita, por cierto, salió a la plática aquí. No sé si supiste que recientemente hubo un accidente, se accidentó aquí en Sonora el hijo del Mayo Zambada. Las autoridades hicieron mutis, negaron totalmente los hechos, pero y comentábamos yo y Cintia que pues la mezcla del poder político y los grupos del narcotráfico pues es una mezcla muy peligrosa. Y ahora parece que estamos solos porque pues deshicieron ese grupo de la DEA según la información que ha trascendido. Sí, déjame contarte Cintia y Daniel y al auditorio primero, ¿qué es este grupo? Sí, Este gracias. grupo nosotros lo conocíamos en México como la CIU. La CIU es un acrónimo en inglés que traducido al español es la Unidad de Investigaciones Sensibles de la DEA. Y este es un grupo que fue fundado en 1997, estamos hablando del sexenio del presidente Cedillo, a petición del gobierno de Estados Unidos, para que el gobierno de Estados Unidos, específicamente su agencia antidrogas, la DEA, pudiera formar a un cuerpo de élite que respondiera a los intereses de la Casa Blanca, es decir, policías mexicanos, pero con entrenamiento de Estados Unidos, que operaran en territorio mexicano y que colaboraran con el gobierno de Estados Unidos, ya desde entonces preocupado por el crecimiento del crimen organizado en México, específicamente en aquellos años del llamado Cártel de Guadalajara, que después derivaría en la Federación y que empoderaría en ese entonces una persona que todavía no era muy conocida en México, o al menos no con un gran poder, pero que sería Joaquín El Chapo Guzmán. Y este grupo, la CIU o la Unidad de Investigaciones Sensibles, trabajó de manera ininterrumpida en el país durante 25 años, con el gobierno de Vicente Fox, con el de Felipe Calderón y con el de Enrique Peña Nieto. Entre otras cosas, entre los grandes golpes que dieron al crimen organizado, fueron las capturas de Joaquín El Chapo Guzmán, hasta la última, la definitiva, la tercera, que concluye con la extradición del Chapo Guzmán hacia Estados Unidos. Oye, Oscar. Estamos hablando de un grupo, perdóname. Disculpa que te interrumpa. Entonces se forma en 1997 y todos los trabajos previos que tuvo la DEA en México, porque por ejemplo lo de Kiki Camarena fue en el 85, ¿verdad? Sí, es correcto. Había, en ese entonces sabía que la DEA podía entrar con algunos agentes y operar en territorio mexicano. Okay. Sin embargo, el gobierno mexicano decide que eso es violatorio de nuestra soberanía nacional, que no es correcto que agentes extranjeros operen en territorio nacional, y entonces ofrecen esta solución, ¿no? No queremos que tus agentes estadounidenses vengan aquí, mejor fórmate una unidad y policías mexicanos van a operar a través de ustedes. Esa es un poco, digamos, una segunda fase de cooperación que no existía, como tú bien dices, cuando sucede todo lo del Kiki Camarena. Es decir, se formalizó la relación, pues. Exacto, era una relación formal, digamos, entre ambos grupos, que trabajó de manera ininterrumpida durante 25 años. Sin embargo, con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, esto decide que no va a suceder, se va a suspender la relación, y desde el año pasado el presidente López Obrador decide que no va a existir más la CIU. Esa es una decisión que se toma como una especie de secreto a voces, no se conocía porque de repente dejamos de ver a la unidad como operaba de manera recurrente, y sin embargo eso se confirmó hace unos días, por una cable de la agencia de noticias Reuters, que confirma este rumor y dice, les podemos confirmar hoy en abril del 2022, en abril del 2021, el presidente López Obrador decidió ordenar a todos los secretarios de Seguridad Pública, a la Fiscalía, a la Cancillería, que ya no hay más unidad de investigaciones sensibles. Órale, oye, Oscar, ¿esto pudiera tener repercusiones en cuanto, porque por ejemplo sabemos que nuestro país incluso recibía algunos recursos para el combate al crimen organizado, creo que el Plan Mérida era? Claro. Mira, déjame responder tu pregunta, Daniel, en dos partes. La CIU era una unidad impoluta e incorruptible
Definitivamente no. Es decir, la lógica del presidente es, este ha sido un grupo al que se le empoderó demasiado y que se conoce, y esto ha sido confirmado, fue infiltrado por los grupos criminales mexicanos. Hay dos episodios terribles que nos pueden ilustrar esta posición. Lo primero es que la CIU, la Unidad de Investigaciones Sensibles, es de donde sale la información filtrada hacia los Zetas, de que se estaban buscando los hermanos Treviño en el pueblo de Allende, en Coahuila, y que deriva en la matanza de los Zetas del 2011, más de 300 personas asesinadas por una filtración de la Unidad de Investigaciones Sensibles. Es decir, este grupo supuestamente de élite de la DEA sí trabajaba para los grupos del crimen organizado. Y después, su titular, Iván Reyes Arzate, mejor conocido como La Reina, uno de los hombres de mayor confianza de Genaro García Luna, se confirma que trabajaba para el cártel de Sinaloa. Incluso hoy La Reina está detenido, extraditado en Estados Unidos, y está negociando menos años en prisión en Estados Unidos a cambio de contar todos los datos criminales que él sabía que tenía su entonces jefe, Genaro García Luna, el entonces secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón y arquitecto de la guerra contra el narco. Es decir, la CIU no era de ninguna manera una unidad limpia, te diría que era una unidad corrupta. Y claro que entonces podemos decir, bueno, debimos haberla desmantelado desde antes. El gran problema, y yo creo que aquí está mi crítica, es, está bien, saquemos a la CIU, no confiemos más en este grupo que llegó a tener 200 agentes de élite, pero ¿con qué nos quedamos? Sí, porque si no tenemos entonces esta herramienta de inteligencia de Estados Unidos que nos ha ayudado a detener a los grandes capos del crimen organizado, pues ¿con qué otra cosa la vamos a sustituir? ¿Qué trabajo, qué unidad, qué enlace de cooperación binacional nos queda? Y ese es el gran problema. Hoy, lamentablemente, no tenemos ese enlace. Así es. Y bueno, ¿y qué significa? ¿Que esto va a quedar, que no va a haber nada? ¿O estarán por sacar algo? ¿Habrá una sorpresa, Oscar? Hasta el momento no sabemos. No hay que olvidar que la iniciativa Mérida que mencionaba Daniel es un plan que pretendía transferir recursos de Estados Unidos a México para contribuir al combate binacional de los cárteles de las drogas, y también la iniciativa Mérida ya no existe. Se ha reemplazado por un plan llamado el Plan Bicentenario, Entendimiento Bicentenario, inaugurado en este sexenio, principalmente la figura protagónica ha sido el canciller Marcelo Ebrard, pero sigue siendo un plan en desarrollo, sigue siendo una negociación, porque una negociación tan compleja aún no ha acabado. No queda claro en este momento qué sigue, qué tipo de unidad de investigación sensible, qué tipo de unidad del Departamento de Investigación Criminal o qué tipo de célula de contrainteligencia policíaca vamos a tener con Estados Unidos, justamente en un momento en el que Estados Unidos está elevando la presión para que el gobierno de México dé una muestra de buena voluntad en cuanto a que la estrategia Abrazos No Balazos realmente es una estrategia que sí esté golpeando los intereses del crimen organizado. Estados Unidos, por ejemplo, elevó a $15 millones la recompensa por el Mayo Zambada, elevó a $10 millones de dólares una información que lleva Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, ha estado exigiendo procesos de extradición, por ejemplo, contra el Menchito y la Negra, el hijo y la hija de Nemesio Ceguera, y el gobierno de México parece que no está entendiendo o no le interesa tener un acuerdo de cooperación binacional. Y evidentemente lo necesitamos, porque el crimen organizado por definición es transnacional y el único enfoque que sirve para atacarlos es un enfoque que no vea fronteras. Y aquí me parece que hay un nacionalismo que está muy exacerbado y no va a permitir investigaciones de gran calado como las que llevaron al arresto de Joaquín El Chapo Guzmán. Oye, Oscar, a ver, la primera fase de la relación entre la DEA y el gobierno mexicano, digamos, por llamarlo en términos llanos, pues fue informal, después se formalizó en el 97, y ¿no será que se va a volver a informalizar? Que los agentes de la DEA van a seguir operando, pero desde lo oscurito. Y en el mismo tenor te comento ahorita que dices que si esa asociación es corruptible o es incorruptible, y mencionas este caso que por cierto sale muy bien retratado en una serie reciente, en el que la filtración pues costó prácticamente la masacre de un pueblo entero.
Pero así es como actúan los grupos antidrogas de Estados Unidos, prácticamente embarrándose para poder dar resultados. De hecho, así operan, por ejemplo, los grupos estos en Estados Unidos, los que les llaman allá los narcs, ¿no? Los narcos, como así. Para nosotros los narcos son criminales y en Estados Unidos hay una especie de grupos que se llaman narcs. En Arizona se mencionaban mucho, en algunas zonas del sur de Arizona principalmente, y eran grupos ligados a gobierno, pero que se metían y infiltraban y desde adentro destruían grupos criminales. Supuestamente, ¿no? También. Sí, exactamente. Lo que estamos viendo es, o digo, si seguimos una línea de tiempo, digo, simple, una línea de tiempo bastante abreviada, hay una relación informal, se formaliza la relación, se continúa la relación, llega a niveles casi de compadrazgo en el sexenio de Felipe Calderón, y en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se dinamita. Incluso se dinamita en un episodio bastante preciso. Cuando detienen al general en retiro Salvador Cienfuegos, recordará la audiencia, el exsecretario de la Defensa Nacional en tiempos de Peña Nieto, es detenido por supuestos nexos con el cártel de los Beltrán Leiva, con un capo que le decían el H2. El presidente López Obrador arranca una operación de altísimo nivel, ordenando al canciller que pueda orquestar la liberación del general Salvador Cienfuegos, que lo traigan a México y que en México sea juzgado. Y el gobierno de México se mueve con una prontitud un poco antes vista para rescatar a un militar altamente condecorado en suelo extranjero. Lo traen a México y el gobierno de México desestima la investigación de la DEA, la publica incluso violando muchas tradiciones diplomáticas, la publica en internet y la llama y desacredita públicamente el trabajo de la DEA. Y la DEA responde con mucho enojo y dice, ok, ¿quieres? Dinamitamos entonces todo el acuerdo y se acabó, y entonces vamos a ver cómo se las arreglan ustedes solos. Lo que está sucediendo con la CIU, con las unidades de investigación sensibles, Cintia y Daniel, es el más reciente episodio de una cadena de desencuentros entre el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos, que por supuesto no nos va a llevar a ningún puerto, porque la cooperación es clave para este tipo de trabajos. Y como tú bien dices, Daniel, sí, estos grupos especializados, estos grupos de élite, pues responden poco a las reglas formales, son tremendamente pragmáticos. Yo te diría que incluso, bueno, ha sido, no solo en México, en muchos países han sido acusados de ser violatorios de derechos humanos, pero es una realidad que existen, es una realidad que tienen interés en lo que pasa en suelo mexicano, y que yo creo que ante la inevitabilidad de que sean grupos de interés en México, habría que tener al menos una regulación, una unidad abierta que pueda aprender de los errores del pasado, mejorar una relación a futuro, pero sobre todo que haya cooperación a partir de aquí, porque evidentemente el cierre de la CIU, la unidad de investigación sensible cerrada, quien está riéndose, quien le está pasando muy bien, a quien mejor le parece esta noticia es evidentemente al crimen organizado. Claro, han de haber organizado fiesta. Óscar, gracias por aclararnos muy bien todo el panorama, y siempre muy agradecidos por tu colaboración. ¿Dónde te pueden leer y seguir los comaleros? No, hombre, pues con muchísimo gusto, Cintia y Daniel, la audiencia, aquí a la orden. Nos podemos seguir en Twitter, ahí me pueden encontrar como @OscarBalme. Muy bien, Óscar, un fuerte abrazo y gracias. Igualmente, un abrazo.